Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos ya lo que sería la primera sesión de este Foro Internacional de Medicina de Precisión. Me gustaría a todos los asistentes explicaros en un minuto las normas antes de dar paso a la primera ponente. Os voy a pedir, por favor, que tengamos siempre silenciados los micrófonos y, a ser posible, también las cámaras, para que realmente tengamos mayor calidad de cara al ponente. Las dos charlas durarán en torno a 30 minutos y después de cada charla estableceremos un turno de preguntas y debate, con lo cual os animo que en cuanto termine la primera charla empezaremos a debatir, a preguntarle a la ponente y me gustaría que ustedes pudieran hacer las preguntas de viva voz. Se activa su cámara y su audio y pueden hacer la pregunta de forma directa. Si por lo que sea alguien prefiere hacerla vía chat, no pasa nada, se puede hacer vía chat y yo verbalizaré la pregunta para la ponente. Pero si es posible, nos gustaría que fuera de viva voz. Y nada más, explicarles que los 10 temas, el formato de este foro van a ser 2 charlas diarias en horario de 4 a 6. Las charlas van a ser siempre en torno a 30 minutos, no van a pasar de 30 minutos y van a estar muy focalizadas en los temas que ven ustedes en pantalla. Y damos paso a la primera ponente. La primera ponente es Elizabeth Cole Torres. Elizabeth Cole Torres es médico especialista en medicina preventiva. Desde el año 2006 se incorporó a la Organización Nacional de Trasplantes y desde el año 2017 es la jefa del área médica de la Organización Nacional de Trasplantes. La verdad, es una auténtica experta en los registros. Ha sido responsable durante mucho tiempo del registro pulmonar español. Mucha actividad en investigación en el área de metodología y registros, y lo cierto es que nos va a informar de qué estamos haciendo a nivel nacional con la idea de emular a los registros que hay en otros países, como el registro británico o el registro estadounidense, que realmente aportan muchísimo conocimiento a la ciencia de la donación y trasplantes de órganos. Su charla en particular es Registro de trasplante, importancia en el conocimiento y la investigación clínica. Y Elizabeth, lo primero de todo, darte las gracias por aceptar la invitación y desde luego estamos deseosos de oírte ya. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Se me oye bien, ¿verdad? Y la presentación también se ve, ¿verdad? Se ve perfectamente y se oye fenomenal. Vale. Bueno, pues nada, me encanta dar esta charla. Me encantan los foros de investigación. Creo que es fundamental, como han dicho antes, la transversalidad que hay en toda la investigación. Es una cosa básica. Yo de formación soy epidemióloga, vamos, de medicina preventiva y salud pública. Y es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Siempre me dediqué a la investigación desde que ya me focalicé durante mi especialidad de la metodología de la investigación. Así que voy, yo creo que dar una charla que es un poco básica, puede parecer, no de investigación básica, sino metodología un poco básica y centrándonos un poco más en lo que hay en la donación y el trasplante. Y quería comenzar pues poniendo los datos de donación de nuestro país, que todos estos datos, hablando de registros, salen del registro de actividad que llevamos en la ONT. Pero bueno, sabéis todos que somos líderes en donación de órganos y trasplante. Desde el 89 que empezó la ONT a día de hoy, se ha multiplicado por varias veces el número de donantes por millón de población. Hace mucho tiempo que venimos estando en el top mundial. De hecho, en el año anterior tuvimos 38 donantes por millón, que era el mismo número de donantes por millón que en Estados Unidos, que así por primera vez nos alcanzaron, y eso es el año de la pandemia, que por lo que sé ellos han estado menos afectados, ¿de acuerdo? Y eso nos ha permitido, desde estas cifras de donación, tener, que es lo que nos interesa, el mayor número de trasplantes posibles para las personas. ¿De acuerdo? O sea, somos líderes en donación y trasplante a nivel mundial, lo sabemos, no quiero tampoco hablar de eso, pero ¿qué pasa con la investigación? ¿Somos líderes también en investigación? Bueno, ya sabéis todos que no, si os dedicáis todos enteramente o parcialmente a la investigación, ya sabéis que por desgracia en España no somos punteros, en principio globalmente en el tema de la investigación, es un 1,2% del PIB, en la Unión Europea es aproximadamente el doble, y en los últimos años aquí veis la evolución de lo que dedica la Unión Europea de media de porcentaje del PIB está por encima del 2 y nosotros estamos vagamente por encima del 1, así que bueno, es mejorable, pero desde luego lo que hay aquí son grandes investigadores y muchísima motivación la tenemos. Estamos hartos de oír noticias que se recorta el dinero para investigación. Si nos fijamos en los rankings, tanto de centros de investigación como de hospitales, tampoco es que seamos los primeros del mundo, pero yo sé que hay muchísima motivación y muchísimas ganas de investigar y unas mentes muy privilegiadas que desgraciadamente muchas veces tienen que salir del país. Pero, como ya decía Severo Ochoa, la investigación necesita más cabezas que medios. O sea, lo que es importante es que todos estemos motivados en ello y que tengamos muchas ganas de investigar y que lo hagamos visibles y que sirva. Porque si nos vamos a las bases de todo, ¿qué es investigar? Bueno, pues tal como se define en nuestro diccionario de la Real Academia Española,
es realizar actividades intelectuales y experimentales de un modo sistemático con el propósito de aumentar conocimientos en una determinada materia. En nuestro caso, sería la donación y el trasplante. Y para ello es fundamental, yo voy a hablar de la parte clínica de los registros, pero es fundamental que trabajemos todos coordinados. Es fundamental, sería espléndido que estuvieran muy unidos la investigación básica fundamental, el trabajo con animales, el experimental puro, mediante estudios translacionales que nos permitieran su aplicación a la práctica clínica, empezando con el preclínica, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe investigar? Pues sabemos investigar. Los que estamos aquí hoy atendiendo, pues seguro que saben investigar. La cosa es que puedan investigar. Y yo voy a intentar abogar también hacia el valor de los estudios observacionales, que entraré a detallar un poquito más adelante en qué hacemos en donación y trasplante. Aquí lo importante es que seamos sistemáticos, como decía la definición de lo que era investigación. Tenemos que seguir el método científico de una manera muy ordenada, muy rigurosa, y lo importante es la calidad de los estudios de cualquier tipo que sean de investigación básica, experimental, relacional o ya aplicado a la clínica. Hay que tomárselo con calma, hay que planificarlo, hay que saber diseñarlo, hay que saber ejecutarlo y hay que saber presentarlo y difundirlo. Y eso es fundamental. Los tipos de estudios que hay, no me voy a meter en una clase de esos, pero hay tropecientos mil tipos de estudio en función de cómo estemos categorizando. ¿De acuerdo? O sea, hay multitud de maneras de investigar y multitud de maneras de investigar bien. Yo, como he dicho antes, voy a centrarme en los estudios observacionales, que ya sabemos que tienen peor fama. O sea, ya sabemos que el nivel de evidencia va, grosso modo, en el orden que veis en esta imagen. Primero van los ensayos, que tiene un nivel extremadamente recomendable, luego los de cortes, caso control, las series de casos, y generalmente los estudios observacionales van entrando en categorías de menor recomendación, pero que desde luego, hechos con calidad y con rigurosidad, pueden aportar una información fundamental para tratar a los pacientes, que al final es de lo que intentamos nosotros obtener resultados. De hecho, hay una iniciativa internacional que es muy importante, que se llama Iniciativa Stroke, que refuerza la importancia de los estudios observacionales. De hecho, la mayor parte de las publicaciones son estudios observacionales. La mayor parte de los artículos que salen en las publicaciones. Hay poca gente que se puede dedicar a hacer ensayos. O incluso hay momentos en los que el ensayo ya no se puede hacer, porque ya de alguna manera ya se sabe que la práctica clínica ya ha demostrado que funciona mejor. No pueden responder a todas las preguntas de investigación, que es lo primero. Lo primero para investigar es partir de una correcta pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, los estudios observacionales visibilizan la realidad de la práctica clínica que se está haciendo y nos permite establecer nuevas hipótesis y aprender muchísimo de ellos. ¿Quién tiene que investigar? Pues deberíamos investigar todos en red. Se puede trabajar desde los hospitales, de las universidades, desde centros propios de investigación, incluso desde la industria. Cada uno puede aportar sus puntos fuertes, puede aportar partes de metodología, partes de financiación, partes de la relevancia que puede tener la necesidad de responder a cierta pregunta. En fin, aquí es fundamental que estén bien definidas líneas de investigación. Antes me preguntaban, no sé si ya estabais conectados, que por qué funcionaba también la donación y el trasplante de España. Pues probablemente porque le dedicamos un tiempo a establecer líneas estratégicas y a organizarlo todo, ya que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en determinado momento. Bueno, pues lo mismo debería ser aplicable a la investigación. Cada uno debería aportar sus fortalezas, evitar duplicidades en el trabajo, aprovechar todos los recursos que existen y favorecer la investigación internacional, desde luego. Fundamental en eso es la implicación de las administraciones y los responsables de gestión. Cuando se está en un hospital es muy difícil sacar un tiempo para investigar. Estoy trabajando en un hospital, en una unidad de investigación allí unos cuantos años y es muy difícil. Generalmente los clínicos se dedicaban sus horas de periodo libre, en principio, para investigar. Es cuando se crea una unidad de investigación, cuando podían dedicar tiempo a eso. Es fundamental que la investigación sea parte esencial y reconocida en el horario laboral de la actividad del personal sanitario. De esta es la única manera en la que podremos progresar y que la investigación ya sea una gran medida de calidad, de innovación y el progreso de nuestro sistema. Y desde luego, como decía antes, que tenga una mayor visibilidad y por lo tanto nuestros pacientes se puedan beneficiar más de todo el esfuerzo investigador. Y ahora ya me voy a centrar más en la parte de registro. Esto era una pequeña introducción, perdonad si lo veis como un poco rollo, pero creo que es importante al final decir estas cosas que parecen de perogrullo, pero son muy importantes.
Y nunca es fácil, o sea, nunca es fácil investigar, nunca es fácil poner en marcha una investigación, poner en marcha un registro, pero vale la pena. Sin duda vale la pena. Vamos a ver los registros. Lo que conocemos como registros recoge toda información, se encuadraría entre estudios observacionales, que pueden ser tanto meramente descriptivos como analíticos, que ya empiezan a comparar lo que se ha observado y a establecer posibles hipótesis, incluso posibles conclusiones, y se pueden establecer a muy diferentes niveles. Y he puesto hospital como la unidad mínima, pero me equivoco, porque seguramente dentro de los servicios, dentro de un hospital, incluso los diferentes servicios pueden poner en marcha diferentes registros a nivel de la comunidad autónoma, a nivel nacional, incluso registros a nivel internacional. El registro, también hay muchas definiciones de lo que es un registro. A mí me gusta esta definición, que es un sistema organizado, ¿de acuerdo? Sistemático, que utiliza métodos de estudio observacionales, datos uniformes, resultados específicos para una población definida, que puede servir a uno o más propósitos, pero eso es fundamental. Fundamental cuando se hace un registro, cuando se diseña un registro. ¿Para qué es ese registro? Hay que definir bien los propósitos, tiene que cumplir una serie de requisitos. Un registro no es un acúmulo de datos sin más y venga. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, hay que planificarlo muy bien y tener en cuenta dentro de cada uno de estos puntos hay un montón de cosas a valorar y tiene que estar perfectamente pensado todo antes de ponerlo en marcha. No, cualquier acúmulo de datos no es un registro. De hecho, si nos ceñimos más allá de donación y trasplante, los registros de donación y trasplante se acogen en la legislación que es el Real Decreto 723/2012, es el que hace referencia a toda la actividad de donación y trasplante de órganos, ¿de acuerdo? Y hay un artículo específico dedicado a los sistemas de información, donde se dice que la ONT debe desarrollar esos sistemas que se pueden alimentar desde los hospitales, desde las oficinas autonómicas, en fin, va estableciendo pues que tiene que hacer análisis periódicos, en fin, pero para que veáis para que veáis cómo está integrado todo en la donación y el trasplante, hasta en nuestro Real Decreto aparece muy claramente el tema de los sistemas de información. Y muy importante es todo el tema de la accesibilidad y de la protección de datos, recogido en nuestro sistema de información, en nuestro Real Decreto también, porque los registros ahora mismo tienen que tener muy en cuenta todo el tema de la seguridad de los datos. Ya sabéis todos, porque en cierta manera nos ha complicado cuando investigamos, nos ha complicado bastante la existencia, el tema de la protección de datos, pero es fundamental. Cuando salió el reglamento europeo en el 2016, que luego se entró en vigor en el 18, que fue el mismo año que nuestra legislación, salió la Ley Orgánica de Protección de Datos para acoplarse, para transponer este reglamento europeo, ¿de acuerdo? Y es un tema muy serio porque fijaos que en el tema que me atañe a mí directamente, la donación y el trasplante, hay una información hipersensible recogida ahí. Fijaos, hay muchísimos datos de antecedentes, de los donantes, de los receptores, en fin, datos muy sensibles que en ningún caso podrían romperse y hacerse públicos. Y entonces es un tema que tenemos que estar constantemente evolucionando. Los registros también tienen que protegerse informáticamente contra cualquier ataque. Rompería la seguridad de nuestros ciudadanos en una actividad tan sensible y tan importante como es la donación y el trasplante. Así que el tema de la seguridad no es un tema baladí en absoluto. Y tiene que estar concienciado todo el personal que participa en los registros, incluyendo los usuarios que meten la información o los usuarios que se descargan y analizan la información recogida en ellos. De hecho, en los sistemas de información de la ONT, vamos, es una de las líneas fundamentales de trabajo aquí, es el tema de la seguridad de los registros. Tenemos múltiples auditorías del Centro Criptológico Nacional, de nuestro delegado de protección de datos, en fin, es un tema muy serio el tema de la protección de los registros. Y de hecho os asustaríais si os contarán nuestro delegado de datos, nuestro informático también aquí, la cantidad de amenazas constantes y diarias, más en estos tiempos bélicos, que por desgracia que parece que estamos últimamente, la cantidad de ataques que reciben los sistemas es de miedo. Así que un tema muy importante, el tema de la seguridad de los datos. De hecho, todos los sistemas de información son nuestras líneas estratégicas, de nuestro plan de evolución de la donación y el trasplante. Vamos sacando periódicamente cuáles son las líneas estratégicas, los planes, y uno de ellos es los sistemas de información robustos, fuertes y útiles. Dentro de las labores importantes, bueno, de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer un registro, desde luego, es el tema de la financiación, que al principio se olvida
viene la idea loca de vamos a montar un registro no sé qué, y eso hay que mantenerlo en el tiempo. Y mantenerlo en el tiempo supone dinero que te gastas en informática, dinero que te gastas en seguridad de esos datos, dinero que te gastas en trabajar dentro de la ONT. Hay mucha gente, hay personas, yo entre ellas, que dedicamos mucha parte de nuestro tiempo a mejorar los registros, a analizar los registros, a difundir los resultados de los registros, en fin. Y además es importante también incentivar a los clínicos, a los usuarios de esos registros, a que participen en ellos. Nosotros todos los años sacamos unas convocatorias a través del Ministerio de Sanidad, unas subvenciones en las que una parte de esas subvenciones van destinadas a reforzar la introducción de datos en los registros. Y se da una cierta cantidad a los hospitales en función del número de pacientes en seguimiento y del grado de actualización en esos registros. Es una manera adicional de incentivar. Fijaos que ahora mismo todo esto son registros que estamos integrando en una misma aplicación para no duplicar y conseguir hacer una utilización más óptima de la información recogida en ellos, pero tenemos datos de los potenciales donantes, de los donantes fallecidos, luego tenemos temas de seguridad, seguimiento de receptores a riesgo, casos de vigilancia, el registro español de enfermos renales, el de donante vivo, seguimiento de receptores renales, hepáticos, pulmonares, pancreáticos, en fin. Es una cantidad de registros importante, intentando unificarlo en uno, o por lo menos que estén todos vinculados y que toda la red de donación y trasplante pueda sacarle provecho a ese sistema de información global que se llama Core Global. Cada uno, evidentemente, en función de su nivel de usuario, puede acceder a la información, pues un hospital, pues a todo lo que hay en ese hospital, en cuanto a donantes, a receptores, a seguimiento de esos receptores. De acuerdo a los autonómicos a su nivel, los nacionales evidentemente tenemos todo. Para acceder a esas plataformas, vuelvo al tema de la seguridad, se tiene que entrar en una plataforma segura, con todos los niveles de seguridad adecuados. Cada uno entra en la plataforma con su nivel de usuario y accede a todo este sistema de información con datos integrados y exportables. Toda esta información recogida en los registros de donación y trasplante que están gestionados a nivel nacional permite múltiples cosas. Primero, y además estaba establecido en el Real Decreto, nos obliga, y lo hacemos encantados, a hacer informes periódicos. Periódicos que se publican en la web de la ONT y se discuten con todos los afectados en función del tipo de informe que sea. Y de hecho, estos informes periódicos son los que se utilizan todos los años para revisar los criterios de distribución de órganos. Es decir, toda la información acumulada ese año se pone a servicio de la red para decir, mira, pues este año ha pasado esto, a lo mejor el grupo 0 ha tenido un poco más de dificultades para trasplantarse, hay que cambiar los criterios de distribución. O sea, ya hay una utilidad de los registros de donación y trasplante efectiva cada año. Además de los informes periódicos que sirven para ver cómo está yendo el sistema y si tenemos que cambiar los sistemas de distribución de órganos, también permite exportaciones puntuales por iniciativa de la ONT para desarrollar una idea, una pregunta de investigación que nos ha surgido y hemos estado de acuerdo con los afectados, profesionales afectados, que sería conveniente estudiar eso, pues se exportan datos ad hoc a propósito y se monta un nuevo proyecto o por iniciativa de cualquier persona perteneciente a la red de donación y trasplante que permita también el análisis de esos datos. De hecho, adicionalmente a lo recogido en los registros de donación y trasplante, nuestros sistemas de información permiten la realización de unos cuestionarios adicionales. Aquí en la flecha de proyectos se permite la introducción de cuestionarios que luego también se vinculen a lo ya recogido para no tener que duplicar otra vez la información y ya aprovechar la información que ya está recogida. Lo que os decía que los datos son exportables, hay otro lugar, es la plataforma segura, en la que cada uno de los usuarios se puede introducir allí y exportar todos los datos del registro en el que él está implicado, en la parte del sistema de información en la que esté implicado. Tanto de los datos core de actividad de donación de trasplantes puros y duros, calidad, seguridad, como los registros post-trasplante de seguimiento de receptores. En función del usuario se puede descargar lo que él ha introducido. Necesitas datos a nivel nacional, ya tendríamos que hacer otra cosa que luego lo podemos hablar en el debate. ¿De acuerdo? Yendo ya un poco más a lo práctico, ya estoy finalizando para dar lugar al debate y a las preguntas que pueda contestar.
hay múltiples ejemplos en la literatura de registros internacionales que aporten información y hagan crecer, hagan mejorar nuestra práctica diaria, la práctica diaria de los hospitales de donación y trasplante. Hay un montón de estudios que salen de registros en los que se establecen los márgenes de calidad y seguridad de los donantes con criterios expandidos. Recordad que hace 30 años los donantes eran mucho más lo que llamamos ideales. Era gente más joven, que tenía menos comorbilidades, pero eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y los registros han permitido establecer que estamos utilizando ese tipo de donantes expandidos con seguridad y con calidad de los resultados. También están trabajando ahora mucho, hay muchos registros que están trabajando en establecer algoritmos para hacer una mejor selección entre matching de donante y receptor, en unos índices de riesgo, que se conoce, seguro que vosotros habéis visto múltiples publicaciones. Luego hay múltiples también de resultados post-trasplante basándonos en registros internacionales, en fin, no es ninguna sorpresa. Nosotros también tenemos, y cada vez más, de hecho aquí no voy a ahondar porque eso va irá en otra presentación que la hace el doctor Miñambres. Por ejemplo, en nuestro país, gracias a la evidencia recogida a partir de registros y con un poco adicional, con un cuestionario un poco adicional, recogiéndonos, centrándonos en los trasplantes de asistolia, pues se permitió ver la gran diferencia que había, la buena diferencia que había, tanto en utilización de órganos como en resultados post-trasplante, de la utilización de dispositivos de preservación regional normotérmica en la asistolia. Voy a ver un detalle de eso para los familiarizados, ¿de acuerdo? Pero una técnica aplicada en España, que de hecho España fue pionera en la aplicación de esta técnica, gracias a estos registros se pudo tener la información y comprobar que efectivamente el resultado de la supervivencia de los injertos hepáticos de los pacientes era superior con una técnica que con otra. ¿De acuerdo? Primero lo hicimos en hígado, posteriormente también lo hemos demostrado en riñón, lo hemos mostrado en riñón, y yo creo que eso ha permitido que el mundo vaya avanzando y nos haya vuelto a tomar otra vez de modelo en donación y trasplante con respecto al uso de estos dispositivos. Pero no es el único ejemplo, esto de la normotermia, sino también toda la experiencia española en cuanto al COVID, a la incidencia de los trasplantados, a los resultados de los trasplantados, a cómo ha ido cambiando en función de las diferentes olas, se ha hecho a partir de registros. Se han hecho registros también de protocolos de mantenimiento del donante torácico, en fin, de multitud de cosas que con todo lo que trasplantamos, con todos los donantes que tenemos, es lógico, sería lo lógico, que nosotros también marcáramos las tendencias y las nuevas prácticas en el mundo de la donación y trasplante. Yo creo que cada vez, de una manera más numerosa y con mayor calidad, pues nos estamos quitando ese complejo que tenemos, que también es más difícil publicar a lo mejor en revistas internacionales, y yo creo que cada vez estamos también más implicados en eso. Para finalizar ya simplemente lo que quería hacer es unas conclusiones. Vamos a ver, lo importante de la investigación es tener una sistemática de trabajo, importantísimo, trabajar en red. Los estudios observacionales pueden tener y tienen gran importancia en el avance de la donación y el trasplante. Lo que hay que hacer es planificar bien cualquier registro que se vaya a poner en marcha, y hay que asegurar la calidad de los mismos. Pero claro que tienen potencial investigador, claro que tienen importancia clínica. Quiero que sepáis, existen registros nacionales de donación y trasplante, de acuerdo, que también podrían estar trabajando con proyectos más básicos que luego requieran otra información para contrastar. Por supuesto, estamos a disposición de toda la red, de todos los investigadores en donación y en trasplante, toda la red y todos los agentes investigadores que necesiten esa información, desde luego de manera segura y anonimizada, para las sociedades, para los pacientes. Eso es el interés verdadero de la investigación en el área de la donación y trasplante, y específicamente de los registros. Tenemos que compartirlos, ya lo decía, eso es una frase de nuestro juramento hipocrático, que tenemos que compartir ese conocimiento con aquellos gustosamente, ese conocimiento con aquellos que vengan detrás. Y nada más, que me pongo a vuestra disposición para cualquier tema que queráis tratar de eso. Y eso, la semilla de la investigación que no muera, que tiene que brotar. Muchísimas gracias. Pues Elizabeth, por mi parte, si no hay ninguna pregunta de última hora, darte las gracias. Muchísimas gracias por esta charla. La verdad es que me ha encantado, te lo digo, me ha encantado, y muchas gracias por ilustrarnos y por hacer tan fácil que entendamos la importancia y el impacto que tienen los registros de trasplante en dar conocimiento, ¿no es cierto?, en difundir y dar conocimiento, que es en el fondo para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Elizabeth. Gracias. Adiós.
Bueno, pues para ir siempre un poco en hora, porque esta va a ser un poco la dinámica de estas conferencias, charlas de en torno a 25 minutos con otros 25 minutos de debate extra, pasamos a la siguiente ponente, que es algo completamente diferente. Realmente nuestra ponente es Naroa Goicoechea. Naroa Goicoechea es bioquímica y bióloga molecular. Se licenció en la Universidad del País Vasco, trabaja en el departamento de estudio hepático del SIEC Biogune, un centro de referencia en el País Vasco. Naroa fundamentalmente lo que ha trabajado prácticamente siempre, corrígeme si me equivoco, es en el estudio del daño mitocondrial en afectación hepática. Lo cierto es que tras su estancia en Alemania, de la que ha venido recientemente, pues está haciendo una labor muy importante con modelos animales, modelos de daño hepático que puedan ser ese conocimiento trasladado a la clínica. Lo cierto es que recientemente han hecho un estudio muy importante en la que Valdecilla tiene una colaboración muy pequeñita, pero bueno, pues la verdad es que ha sido la primera conexión que hemos tenido con ellos, un trabajo de modelos hepáticos, de modelos de daño isquémico en animales y en humanos, que han sido publicados en Hepatology, una revista con 18 puntos de impacto, con lo cual felicitarla a Naroa como primer firmante. Y nos va a hablar pues, de algo distinto, pero que a todos nos afecta. He comentado yo en la introducción, cuando me preguntaban un poco cuál era la debilidad un poco de Valdecilla en trasplante de órganos. Yo creo que Valdecilla en trasplante de órganos es muy potente. La clínica en donación y trasplante es, creo que realmente sobresaliente. Pero para terminar de redondear, creo que nos haría falta poder conectar con la investigación básica, en lo que quizá seamos no tan buenos como la investigación clínica. La charla que va a dar Naroa es investigación en modelos animales de trasplante hepático y, Naroa, darte la bienvenida y estamos a la espera de lo que nos enseñes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por tenernos y bueno, me gustaría agradecer a Elizabeth primero por hablar tan altamente de la importancia de la investigación y de todo lo que luchamos. Se agradece que se nos tenga en cuenta. Y por otro lado, Eduardo, sí que es verdad que la colaboración que hemos tenido para este proyecto del Hepatology quizás sea pequeño, pero nosotros estamos encantados de que sea la primera de muchas colaboraciones y que podamos seguir por este camino. Y a Lidival por organizar este foro en el que nosotros encantados presentamos nuestro trabajo, nuestros conocimientos y discutimos con tanto experto. Os voy a presentar, bueno, os voy a compartir la presentación y me decís a ver si se ve bien, si se oye bien. ¿Qué tal? ¿Lo podéis ver? Se ve perfectamente y se te oye perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como bien sabréis, como bien lo hemos dicho, estamos ante una nueva era del tratamiento de las enfermedades hepáticas. Estamos hablando de la individualización, de la especificidad, algo que es tan importante, tan esencial, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? A nosotros nos pidieron que habláramos de los modelos preclínicos que se utilizan para el estudio del trasplante hepático. Y hoy hablaremos del papel clave que juegan para que la medicina de precisión sea una realidad, de los modelos que existen hoy en día, de las aproximaciones quirúrgicas, de las posibles perspectivas del futuro y de alguna que otra cosa más. Así que bienvenidos a la charla. Como sabréis, las enfermedades hepáticas son una causa muy importante de morbididad y de mortalidad en todo el mundo. Afectan a adultos y a los niños. Y solamente en Europa, por ejemplo, alrededor de 29 millones de personas sufren enfermedades crónicas hepáticas, por lo que no nos sorprende saber que cerca de 2 millones de personas mueren anualmente debido a complicaciones hepáticas, sobre todo cirrosis y cáncer de hígado. Hoy en día, el trasplante hepático es la única solución terapéutica frente a un fallo hepático agudo o una enfermedad hepática terminal. Y aunque funcione muy bien, como ya lo hemos visto, tiene margen de mejora. Y quizás sea la medicina de precisión, la medicina que se basa en la biología de sistemas, en entender las bases moleculares de cada paciente, lo que nos brinde esa solución. Al fin y al cabo, si entendemos la variabilidad genética, el historial médico, si tenemos en cuenta el estilo de vida o el medio ambiente de cada paciente, quizás podamos predecir la inmunosupresión que necesite en cada caso, o si el tratamiento que le vamos a poner funcionará o no, cuál es el ratio de rechazo o de tolerancia que puede haber. Y de nuevo la pregunta, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pues en esta diapositiva os he querido mostrar un poco el posible camino hacia una medicina de precisión, donde por una parte tendríamos la Big Data, que serían los registros clínicos, y la inteligencia artificial, que crearía esos algoritmos complejos para poder combinar todos estos datos.
Y estos datos se pueden vincular a las muestras biológicas que tenemos en los biobancos, y el uso de las ómicas más avanzadas quizás nos permita encontrar esas firmas moleculares, esos mecanismos moleculares que tienen lugar en las enfermedades. Y todos estos datos hay que integrarlos, y hoy en día el tiempo y el coste son los limitantes principales. Es verdad que se espera que a medida que avance la ciencia, a medida que avance la tecnología, la brecha que hay entre el descubrimiento de un fármaco y la validación clínica sea cada vez más cercana. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día muchos de los fármacos que se descubren fallan. ¿Y por qué? Porque puede que obtengamos resultados muy favorecedores en los estudios preclínicos, pero en el momento que pasamos a los ensayos clínicos no somos capaces de superarlos. Parece que los modelos preclínicos, que los modelos animales se han convertido en un cuello de botella, y que el hecho de ser capaces de superar los ensayos clínicos de manera muy favorecedora depende en gran medida de la elección apropiada de un modelo preclínico. ¿Y cuál es un buen modelo preclínico? ¿Cuál es un modelo adecuado? Pues aquel que se parezca más a clínica, al fin y al cabo. Hoy en día los modelos preclínicos que se utilizan, sobre todo para el estudio de la regeneración hepática o para el estudio del trasplante hepático, son el ratón, la rata y el cerdo. Generalmente el ratón tiene más atractivo, ya que su genoma está perfectamente caracterizado, lo que nos permite hacer modificaciones genéticas, modelos transgénicos, su coste es reducido y su disponibilidad es constante. Y además, específicamente para el modelo de trasplante ortotópico, el ratón es más atractivo que la rata, ya que tiene una vesícula biliar y una mayor similitud del complejo de histocompatibilidad con el ser humano. Luego tendríamos los modelos grandes para el trasplante hepático. Comentar que estos modelos son extremadamente complicados, con una tasa de mortalidad muy alta, y que se utiliza sobre todo el cerdo. En cuanto a las aproximaciones quirúrgicas, tenemos el trasplante ortotópico de hígado, el cual conoceréis, y nosotros os queríamos mostrar otros dos aproximaciones que utilizamos también en el laboratorio, que serían la hepatectomía parcial al 70%, el modelo de daño por isquemia-reperfusión y el modelo combinado de hepatectomía con isquemia. Os voy a mostrar ahora un poco más detalladamente lo que se trata cada uno. Tendríamos el modelo de hepatectomía parcial al 70% o 2/3 partes. Este modelo fue diseñado o generado hace más de 80 años. ¿Y por qué tiene este nombre? Debido a que en cualquier modelo animal, si reseccionamos más de las 2/3 partes de un hígado, este pierde su capacidad regenerativa. Un ratón o cualquier roedor necesita entre 7 u 8 días para recuperar la mayor parte de la masa hepática, y tendríamos una recuperación completa a las 3 semanas. Y cuando hablamos de una recuperación completa, no queremos decir que el hígado recupera en la misma forma que ha tenido antes de la hepatectomía. Lo que queremos decir es que aquellos lóbulos que hemos dejado en el ratón aumentarán de tamaño para obtener la masa prehepatectómica. Luego tendríamos el modelo de daño por isquemia y reperfusión. En este modelo lo que se hace es pinzar la vena porta y la arteria hepática, lo cual limita el flujo de sangre en el hígado durante tiempos variables. El más conocido es el modelo de 90 minutos y dejamos sin flujo al 70% del hígado. Es la verdad en la recuperación de este flujo lo que causa el daño hepático, ya que cuando restablecemos el flujo sanguíneo aumentamos la presencia de las especies reactivas de oxígeno y también la producción de las citoquinas proinflamatorias. Y finalmente tenemos el modelo combinado de hepatectomía con isquemia. En este modelo reseccionamos una parte, realizamos una isquemia y volvemos a reseccionar, dejando en el ratón solamente aquellos lóbulos isquémicos, por lo que queda claro que es un modelo muy agresivo. Solemos obtener una supervivencia cercana al 50% y clínicamente sería el modelo más similar a una resección hepática. ¿Cuál es el problema? Que en ciertas ocasiones estos modelos no nos ofrecen resultados clínicamente relevantes. Nosotros entendemos perfectamente el mecanismo de regeneración, entendemos los timings, los señales, el daño por una hipoxia, pero cuando hablamos de una recuperación de daño hepático carecemos de modelos preclínicos realistas. ¿Por qué?
porque al fin y al cabo un ser humano va acumulando el daño durante periodos largos de tiempo y tiene una degradación en tanto la estructura como en la función hepática. Y en los modelos de ratón que nosotros tenemos, por ejemplo, estos daños se suelen ser más leves y se producen en tiempo de días o incluso semanas. Y aquí os quería hablar de los modelos de ratones humanizados, que quizás podría ser una buena solución para esta falta que tenemos. Al final, un modelo de ratón humanizado es aquel ratón que contenga genes, células, tejidos o incluso órganos humanos en funcionamiento. En esta diapositiva podéis ver diferentes posibilidades que hay. Por ejemplo, el modelo de ratón humanizado de hígado se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, sobre todo para estudios farmacológicos, para ver la farmacocinética, para ver la hepatotoxicidad de diferentes fármacos. Pero hay otros modelos, por ejemplo, tendríamos el modelo de PXB. En este modelo de ratón, este ratón tiene el 95% de sus hepatocitos de origen humano, lo cual hace que su metabolismo sea humano, la secreción, la lipidómica sean muy similares. ¿Cuál es el problema? Que estos ratones no tienen un sistema inmune de origen humano, lo que tienen es de ratón. Existe otro modelo que se conoce como el BLT, que este modelo sí que tiene un sistema inmune de origen humano. Si fuésemos capaces de combinar de alguna manera estos dos modelos, podríamos hablar de un ratón que tiene en su hígado hepatocitos de origen humano, ya sean hepatocitos controles para hacer estudios básicos o hepatocitos de hígados de pacientes estatóticos, de hígados de pacientes colestáticos, es decir, de hígados quizás metabólicamente comprometidos o con algún daño. Y si combinásemos esto con un sistema inmune de origen humano, puede que pudiésemos ser capaces de estudiar las diferentes opciones de inmunosupresión que pudiésemos hacer y hacer frente a ese rechazo que es muy importante durante el trasplante. Si tuviésemos financiación, tiempo, esa relación tan directa con la clínica que hace falta, estas posibilidades que ahora estáis viendo se podrían convertir en realidades. De hecho, en oncología lo son. En oncología somos capaces de extraer de un paciente con tumor células tumorales, incluso tejido tumoral, inyectarlo en un ratón, dejar crecer ese tumor y hacer ahí diferentes aproximaciones terapéuticas, probar diferentes fármacos, diferentes dosis, combinaciones y ver cuándo aparece, por ejemplo, una resistencia. Hoy en día hay laboratorios, hospitales que se conocen como los mouse hospitals, donde trabajan no paralelamente, pero casi con el paciente y los ratones, para poder obtener al fin y al cabo el modelo terapéutico más eficiente posible. Entonces, una vez visto cómo funcionan los modelos de ratón humanizado, quizás puedan ser la herramienta necesaria para aligerar ese cuello de botella que hemos comentado anteriormente. Entonces, estaríamos hablando de una integración de todos los datos, de tiempo, de financiación y lo que hemos dicho, una relación directa con la clínica. Saber qué preguntas hay que responder para que nosotros podamos crear los modelos animales preclínicos más precisos posibles. Espero que hayáis visto cuál es la relevancia de los modelos preclínicos en el camino hacia la medicina de precisión, porque ahora me gustaría presentaros unos resultados que hemos obtenido en el laboratorio. Están relacionados con la regeneración hepática y el daño por isquemia de reperfusión. Hoy en día la escasez de órganos disponibles es un mayor limitante para el trasplante hepático. A medida que la esperanza de vida y la prevalencia de la obesidad o la enfermedad de hígado graso no alcohólico han aumentado, la incidencia de aquellos donantes de edad avanzada y con hígado graso también han aumentado. ¿Y cuál es el problema de estos hígados? Estos hígados están metabólicamente comprometidos, lo cual hace que su susceptibilidad hacia el daño por isquemia y reperfusión también sea mayor. Lo que hemos podido ver es aquellos pacientes de edad avanzada, aquellos pacientes con hígado estatótico, tienen una disfunción mitocondrial, es decir, la mitocondria no funciona como debe, por lo que la energía intracelular está también reducida, lo cual facilita un tipo de muerte celular que se conoce como necrosis y reduce la tolerancia hacia el daño por isquemia y reperfusión.
Nos basamos en varios artículos donde mostraban lo que acabamos de decir, es decir, que una disfunción mitocondrial conlleva a una regeneración no tan óptima, que una disfunción mitocondrial causa un compromiso metabólico y una mayor susceptibilidad, por lo que parece que el daño mitocondrial estaría de alguna manera determinando el resultado del trasplante. Nosotros lo que sabemos es que una regeneración hepática tras una hepatectomía está orquestada por varias señales. Tenemos citoquinas, factores de crecimiento, pero lo que no se sabe tanto es que una regeneración hepática necesita mucha energía. Entonces nos preguntamos, ¿este aumento en la demanda energética cómo afecta a esa señalización en una regeneración hepática? Y también sabemos que el daño por isquemia y reperfusión es una de las causas principales para el fallo hepático post-trasplante. Y en este daño por isquemia y reperfusión, tanto la mitocondria como la producción de ATP se ven claramente dañadas. Por lo que, viendo el papel de las mitocondrias, la necesidad de energía durante estos procesos, lo que nos preguntamos fue: si fuésemos capaces de evitar esta disfunción mitocondrial, ¿seríamos capaces de mejorar el outcome o el resultado del trasplante? Para eso hemos cogido como diana este gen, que ahora os voy a presentar, que es el Methylation Control J Protein, o MCJ, que es como me voy a dirigir a él de aquí en adelante. MCJ es un inhibidor, es un regulador negativo endógeno de la función mitocondrial, es decir, inhibe la respiración mitocondrial. Como podéis ver en la imagen, MCJ interactúa e inhibe la función del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Lo que nosotros hemos visto es que en el momento que silenciamos esa proteína, aumentamos la respiración mitocondrial, aumentamos la producción de ATP, pero sin estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque facilitamos la formación de los supercomplejos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el momento que falta MCJ, la respiración mitocondrial es más eficaz. Nosotros, entonces, en este proyecto lo que hemos querido hacer es modular este gen, modular, por lo tanto, una actividad mitocondrial y el metabolismo hepático de manera específica, pero de manera que sea trasladable a clínica. Es decir, lo que hemos querido hacer de una manera utilizando una molécula que se pueda utilizar luego en clínica. Como sabréis, el hígado es un órgano muy heterogéneo, tenemos varias poblaciones celulares. Tendríamos, por ejemplo, los hepatocitos, que forman el 80% del hígado, tenemos los macrófagos residentes o las células de Kupffer, que juegan un papel clave en la inflamación, o también las células hepáticas estrelladas, que son clave durante la fibrosis. Nosotros hemos querido coger como diana los hepatocitos. Entonces, ¿cómo hemos podido coger como diana los hepatocitos solamente y modificar ahí la función mitocondrial? Bueno, pues lo que hemos utilizado han sido oligonucleótidos unidos a moléculas de N-acetilgalactosamina. Nombre complejo, sí, pero como me voy a dirigir a esta molécula de aquí en adelante, son moléculas de GalNAc unidos a siRNAs, ¿vale? Entonces, la especial de esta técnica es que los hepatocitos tienen el receptor de esta molécula de GalNAc. En el momento que a un paciente se le administrase, esta molécula sería asimilada casi en su totalidad por los hepatocitos. Y una vez dentro, el oligonucleótido, que es un siRNA, un RNA de interferencia, se une a su RNA mensajero de diana y lo destruye. Es decir, este mecanismo, esta molécula lo que nos permite es el silenciamiento de genes. Pero ¿es trasladable a clínica? Aquí os he querido mostrar las moléculas de GalNAc que han sido desarrolladas. Y por ahora ya hay una molécula de GalNAc aprobada por la FDA y es para la porfiria hepática aguda. También hay otros que están esperando a ser aprobados en ensayos clínicos de fase 3, fase 2, fase 1. Es decir, existen tanto siRNAs como ASOs. Los ASOs son antisenso oligonucleotidases. Al final, algo similar, el mecanismo no sería lo mismo, pero sí que obtendríamos de nuevo un silenciamiento proteico. Y entre las empresas que lo han desarrollado, podríamos hablar específicamente a Nylon, que es el primero que ha conseguido que su molécula sea aprobada, pero también tendríamos otras conocidas como Novartis, Pfizer y Silence, que es otro con el que nosotros también colaboramos. No es la primera vez que utilizamos la molécula de GalNAc para SI-MCJ.
Ya hace un par de años publicamos un artículo en el que mostrábamos cómo esta molécula era capaz de reducir la esteatosis en la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Con esos resultados tan prometedores pasaron a primates no humanos, donde también alivió esta esteatosis, y ya están preparados para comenzar ensayos clínicos de fase 1 en pacientes. También lo hemos utilizado en un modelo de Drug-Induced Liver Injury para una sobredosis de acetaminofén y también para colestasis. Y hoy os vamos a mostrar lo que hemos podido ver relacionado con la regeneración hepática y el daño por isquemia y reperfusión. En primer lugar, lo que quisimos ver fue si los niveles de MCJ están alterados durante un trasplante hepático, es decir, nosotros lo hemos cogido como diana, pero ¿cuál es la razón? Entonces comparamos los niveles de MCJ en donantes tras la perfusión regional normotérmica, tras una hora de esa reperfusión. Y como vemos respecto a los controles, los niveles de MCJ están significativamente aumentados. Y lo mismo vimos en los ratones que fueron sometidos a una hepatectomía parcial. Vimos cómo teníamos un aumento, un pico a las 48 horas y una disminución a los 7 días, que quizás, como recordéis, es el momento en el que los ratones recuperan la mayor parte de la masa hepática. Es decir, parece que esta alteración en los niveles de MCJ y, por tanto, en la función mitocondrial están relacionados con un daño hepático. Una vez confirmado esa alteración de los niveles de MCJ, comenzamos nuestros experimentos. En primer lugar, trabajamos con ratones, modelos transgénicos, es decir, con ratones wild type y con un modelo de ratón que es Whole Body MCJ Knockout, es decir, ratones que carecen de MCJ en todo el organismo. Sabemos que es un modelo que no es trasladable a clínica, pero para nosotros, para hacer este tipo de estudios iniciales o estas pruebas nos viene muy bien, porque no podemos hacer una inversión ingente en estas moléculas de GalNAc de MCJ si no sabemos si va a funcionar. Por lo que os quería explicar es que tras una hepatectomía al 70%, los ratones que carecen de MCJ recuperan antes esa masa hepática que se ha sido reseccionada, como lo podéis ver por el ratio aumentado de liver weight respecto a body weight. Y además la expresión de ciclina D1, que es un marcador de regeneración, no estaba solamente aumentado en los ratones que carecen de MCJ, sino adelantado, por lo que estos ratones regeneran antes que los wild type. Lo quisimos probar después en el modelo combinado de hepatectomía con isquemia, y en este caso, como recordaréis, los ratones wild type tienen una supervivencia reducida de un 50%, porque es un modelo muy agresivo. La falta de MCJ aumentó esa supervivencia hasta un 80%, por lo que estamos hablando de resultados muy notables. Y además, de nuevo, la expresión de estos marcadores regenerantes estaba aumentada. Y obtuvimos resultados muy similares en el modelo de daño de isquemia y reperfusión. Lo que vimos fue que los ratones que carecen de MCJ tenían concentraciones más reducidas de transaminasas hepáticas, es decir, de este marcador de daño hepático en suero, y niveles aumentados de la expresión de ciclina D1 y PCM. Os quería poner esta diapositiva para mostrar lo que estábamos diciendo, es decir, que la falta de MCJ afecta a la actividad mitocondrial. Lo que vimos fue que los ratones que carecen de MCJ tienen un consumo mayor de oxígeno, es decir, que su respiración mitocondrial, su función mitocondrial está aumentada. Y también su producción de ATP, es decir, esa energía que necesita la célula para regenerar. Pero ¿qué es lo que está dando de comer a estas células? Es decir, ¿de dónde tiran para poder regenerar tan rápido? Hicimos una prueba para ver si era la glicolisis, es decir, dimos glucosa marcada a los ratones, realizamos una hepatectomía y después por PET pudimos ver cómo los órganos asimilaban la glucosa y no pudimos ver diferencias. Sin embargo, cuando hicimos un ensayo de betaoxidación de ácidos grasos, es decir, en vez de utilizar la glucosa, utilizar ácidos grasos como fuel, es donde vimos la diferencia significativa. Es decir, estos ratones que carecen de MCJ tiran de los lípidos para poder tener esa energía necesaria. Ya hemos dicho que los modelos de Whole Body Knockout no son trasladables a clínica, no podemos silenciar de repente un gen o una proteína en todas las células del organismo. Entonces decidimos utilizar esta molécula de SI-MCJ y repetir los experimentos, pero no solo en los ratones jóvenes, sino también en aquellos ratones metabólicamente comprometidos, en aquellos ratones de hígado esteatótico, en aquellos ratones de edad avanzada, lo cual nos permitiría aumentar el donor pool, ese conjunto de órganos que se podrían utilizar para el trasplante hepático.
Primero confirmamos que la molécula de SI-MCJ funciona, es decir, que silencia la expresión proteica, como lo podéis ver en este resultado de Western blot. Y silenciamos MCJ a las 33 horas de la hepatectomía, observamos la expresión de los marcadores regenerantes y estaban aumentados. Un poco al hilo de lo que hemos visto. Y ahora nos metimos en el modelo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, pusimos a los ratones 12 semanas en una dieta de high fat, high fructose, silenciamos MCJ y realizamos la hepatectomía parcial. Y lo que vimos fue que el silenciamiento de MCJ no solo disminuía la esteatosis, sino que aumentaba la regeneración, aumentaba la energía intracelular, es decir, la cantidad de ATP, y reducía el estrés oxidativo. Como recordaréis, estos son los marcadores que limitaban la regeneración, los marcadores que hacían que estos hígados fuesen más susceptibles al daño hepático. Y después lo probamos en el modelo de edad avanzada, en el modelo de aging, donde trabajamos con ratones de 15 meses de edad, es decir, muy avanzados. Y de nuevo pudimos ver cómo el silenciamiento de MCJ reducía las características claves de los hígados mayores, es decir, una hepatomegalia, una esteatosis y una regeneración reducida. Hicimos frente a esa esteatosis e aumentamos la regeneración. Finalmente lo quisimos probar en este modelo combinado de isquemia con hepatectomía, este modelo tan agresivo que hemos visto, en un modelo de aging, en los ratones de 15 meses. Y aquí es donde obtuvimos unos resultados muy sorprendentes, ya que vimos cómo unos ratones de edad avanzada, que tenían una regeneración más limitada y mayor susceptibilidad al daño, obtenían una supervivencia del 25%. Y el silenciamiento de MCJ aumentaba esta supervivencia hasta un 75%. Los objetivos principales de este proyecto al final eran hacer que los órganos que eran susceptibles a un daño, recuperarlos para poder aumentar el conjunto de órganos que se podían utilizar para trasplante, pero de una manera que sea trasladable a clínica. Entonces, respecto al primer objetivo, hemos conseguido aumentar esa supervivencia tras un daño por isquemia de perfusión, aumentar la regeneración y además lo hemos hecho con esta molécula de GalNAc de SI-MCJ que es trasladable a clínica. Si comparamos esta aproximación, este GalNAc, con otras aproximaciones que utilizamos en el laboratorio, como pueden ser, por ejemplo, el uso del CRISPR-Cas o el uso de la vectorización, es decir, de adenovirus o del lentivirus, que se insertan en el genoma, el GalNAc está aprobado por el FDA y el CRISPR y los lentivirus por ahora no están tan cerca de la clínica como podrían estarlo. Además, el GalNAc de SI-MCJ lo que nos permite es ser específicos para hígado y en nuestro caso ya hemos sido capaces de validarlo previamente. Parece que empezarán pronto los ensayos clínicos en fase 1 y si todo va bien y si alguien está dispuesto, nosotros estamos dispuestos a comenzar los ensayos preclínicos en cerdo para trasplante hepático ortotópico y el uso del GalNAc de SI-MCJ. No lo hemos comentado, pero se podría hablar del xenotrasplante, es decir, utilizar el trasplante de cerdo a humano. Se ha hecho este año, por primera vez, se hizo un trasplante de corazón en un paciente que debido a otras patologías, de otras comorbilidades, no era un candidato apto para ser receptor de órganos. Este paciente ha tenido una supervivencia de 2 meses, falleció lamentablemente hace una semana, pero lo que se ha visto es que este trasplante marca un antes, este xenotrasplante marca un antes y un después en la historia del trasplante. Hay mucho camino por hacer, al fin y al cabo el rechazo es el mayor problema. Entonces lo que han hecho es, hay varias empresas que lo que están haciendo es generar modelos de cerdo genéticamente modificados que lo que hacen es quitar esas proteínas que facilitan o aumentan ese rechazo que estamos comentando. En caso de hígado, el xenotrasplante no es tan fácil como en el caso del corazón o el riñón. Por ahora han conseguido de cerdo a babuino una supervivencia máxima de 29 días y el mayor problema son las coagulopatías. Y otro problema que es también importante, que son unos retrovirus que también se guardan en los cerdos, como si el receptor no tuviese suficiente con el posible rechazo, pues
poder introducirle estos retrovirus también es un problema. Y son capaces, mediante el uso de siRNAs, incluso CRISPR-Cas, de reducir esta incidencia de los retrovirus, por lo que parece que todo va en buen camino. Otras ideas que se han lanzado son crear órganos quimera entre humanos y animales, o el uso de órganos imprimidos en 3D, que luego seríamos capaces de meter las células necesarias. En cuanto a nuestro proyecto, lo que nos gustaría concluir es mostrar que un silenciamiento específico de MCJ en el hígado es capaz de aumentar la regeneración y de reducir el daño por isquemia de perfusión, no solo en los ratones jóvenes, sino también en aquellos con hígados metabólicamente comprometidos, que son los viejos y los esteatóticos. Y respecto a la relevancia de los modelos preclínicos para la medicina de precisión, recordaros que la elección de un buen modelo preclínico va a determinar los resultados y va a determinar que seamos capaces de avanzar hacia los ensayos clínicos. Necesitamos que esos modelos preclínicos sean lo más parecido posible a esa clínica, y financiación al fin y al cabo para poder desarrollarlos, pero también financiación para poder pasar de ensayos preclínicos muy favorecedores a ensayos clínicos en humanos. Y como ya se ha dicho anteriormente, en este camino, para que la medicina de precisión sea una realidad, tenemos que trabajar todos conjuntamente. Me gustaría agradecer a mis compañeros del laboratorio, a todos nuestros colaboradores, de nuevo a Eduardo, a Bailitival por organizar esto, y si tenéis alguna duda, algún comentario, bienvenidos. Pues nada, por mi parte, darte las gracias. La verdad es que es una charla que me ha encantado, es una charla en la que soy un absoluto desconocedor, y desde luego para muchos clínicos que sé que están en la audiencia, que les conozco, era una charla que teníamos interés y miedo. Miedo a no entenderlo, y lo cierto es que lo has hecho muy fácil de entender, y interés porque es cierto que yo creo que como clínico, y hablo por los equipos de mi hospital y de los que conozco a nivel nacional, la investigación básica es quizá la piedra mayor que tenemos, es decir, es quizá nuestra menor fortaleza. Y desde luego con gente como vosotros pues tenemos una oportunidad tremenda. O sea, muchísimas gracias por esta charla, darte la enhorabuena que sigáis así, y espero que nuestra colaboración se refuerce en el corto plazo. Muchísimas gracias por todo. A ti, muchísimas gracias. Pues nada más, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar de oyentes. Este va a ser un poco el formato que vamos a tener durante los 5 días. Mañana todas las 2 charlas van a estar focalizadas en el trasplante de riñón, fundamentalmente en modelos matemáticos de asignación de órganos, de trasplante de riñón cruzado. Y lo segundo, un proyecto que nos van a traer de Cambridge sobre el estudio preclínico de biopsias centralizado para optimizar el rendimiento de los donantes renales añosos. Nada más, muchas gracias a todos ustedes. Mañana a las 4 en punto empezaremos con la segunda jornada, y les vuelvo a repetir, este es el formato, charlas de 30 minutos con intención de que sean muy prácticas, muy translacionales, y en el que desde luego haya debate para todos los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos mañana a las 4 en punto.